Ya. Ahí estoy grabando, po, ¿no? Ahora sí. Sí, sí. Ya, vale por avisar. Ya cacharon que soy despistado. Eh, ya, entonces, aquí está. Ya, entonces la P1 sea un espacio de la forma S igual a todos los X que están en Rn, tal que A transpuesto X es menor estricto que alfa. Con alfa mayor o igual a cero es un espacio convexo. ¿Ya? Me imagino que con el auxiliar del Felipe ya cacharon un poco cómo se demuestra convexidad en un conjunto. Es una forma muy genérica y generalmente no es algo complicado de hacer, a menos que el conjunto esté como escrito de una forma muy extraña. Eh, pero en este caso no es así, de hecho es súper fácil. Eh, para que sepan, y no me voy a detener tanto en esto, un semiespacio es una cuestión así. ¿Ya? Eh, por ejemplo, este es mi espacio en R2, se llama Creo que semiespacio estoy porque... compartiendo pantalla del Ah, audio. ya, vale. Gracias por avisar, gracias por avisar. Ese es el espíritu de compañerismo que quiero en este curso. Y ahora sí, un espacio es, por ejemplo, este eh, mi, mi espacio en R2, porque tengo un plano, y voy a pasar una línea, y a esta línea me va a dividir el espacio en R2 en dos partes, ¿ya? En lo que va para allá y lo que va para allá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si acá ocurre que A transpuesto X es menor estricto que alfa, o sea, si mi semiespacio es eso, que es menor estricto que alfa, y acá vale alfa, para allá están todos los X tales que A transpuesto X vale alfa, ¿ya? Esa es como la idea, ¿ya? La verdad, a mí se me ha olvidado un poco como la idea, la formalidad matemática de eso, como con vectores, me acuerdo que decían que el vector A es como perpendicular a la línea que se traza. No me quiero detener en eso porque la verdad no me acuerdo tan bien y siento que si me pongo a explicarlo voy a dar la cacha en ese sentido. Pero no es relevante para esto. Y entonces vamos con el P1. Me van a decir que S es un semiespacio donde son todos los X pertenecientes a Rn, tales que A transpuesto X es menor estricto que alfa con alfa mayor estricto que cero, ¿vale? Entonces, ¿alguien aquí que quiere intervenir? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para demostrar convexidad? ¿Alguien que cache más o menos ya? Voy a dar unos segundos. Deberíamos tomar como dos vectores X del ¿RN? semiespacio Sí, Rn semiespacio, claro. y usar la definición de convexidad. Sí, eso es. Eso es. Esto es lo que tienen que hacer siempre. Es súper sencillo. Claro que se puede, de repente como se definen los elementos puede ser un poco más complicado que lo que vamos a ver después, pero siempre es eso. Se van a dar un elemento que pertenece, dos elementos que pertenecen al espacio. En este caso, eh, vamos a decir, sean X como Y, perteneciente a S. Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto de X, Y? Vamos a armar una combinación convexa genérica cualquiera, ¿ya? Vamos a decir que también existe un lambda perteneciente al intervalo 0,1, eh, y entonces sea la combinación convexa z igual lambda x más 1 menos lambda y. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que esta combinación convexa genérica, porque aquí dimos dos puntos cualquiera y esta es una combinación cualquiera, queremos demostrar que bajo cualquier condición, este z va a pertenecer a S, ¿ya? Pero tenemos que ver si realmente z pertenece a S o no, ¿ya? Y tenemos que encontrar una forma de demostrarlo, que va a ser esto. Para que un elemento pertenezca a un espacio tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Como X pertenece a S, esto es como una cuestión aparte, como X pertenece a S, nosotros sabemos que A transpuesto X también pertenece a S, ¿cierto?
Como aquí esto es álgebra de vectores, lo que está acá, nosotros sabemos que Z sí o sí va a pertenecer a Rn, ¿ya? Así que no es necesario demostrar que Z pertenece a Rn. Lo que no sabemos es si es que A transpuesto Z es menor estricto que alfa. Y acabo de cachar que anoté algo mal acá, porque esto no es A transpuesto X pertenece a S. Eso es un escalar. Son vectores los que están en S. Como X pertenece a S, A transpuesto X es menor estricto que alfa. Entonces nosotros queremos ver si se cumple esto, ¿ya? Tenemos que A transpuesto Z en el fondo es lo mismo que A transpuesto lambda X más 1 menos lambda Y, ¿cierto? Porque así fue como definimos Z. Por lo tanto, lambda por A transpuesto X, o sea, esto es lo mismo que lambda por A transpuesto X más 1 menos lambda por A transpuesto Y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos como continuar acá para la demostración? ¿Alguien cacha que quiere intervenir? Esto luego para saber si ya como que se manejan o no. Ojalá que hable otra persona, aparte de la que habló antes. ¿Nadie sabe cómo continuar acá? Ya bueno, no importa. La gracia es que ahora queden claros con esto. Entonces, nosotros ya vamos a querer demostrar que A transpuesto Z tiene que ser menor estricto que alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acotar esta cuestión por alfa de alguna forma. ¿Ya? Y no es como fácil al tiro, ¿cómo lo vamos a acotar por alfa? Ni siquiera sabemos qué forma tiene alfa. Pero nosotros sabemos que X e Y pertenecen a S. Entonces, A transpuesto X tiene que ser menor estricto que alfa y A transpuesto Y también tiene que ser menor estricto que alfa. ¿Ya? Es menor estricto que alfa y eso también es menor estricto que alfa. ¿Vale? A ver, alguien habló por el chat. Vamos a ver qué dijo. Eso. Eh, creo que no puedo ver el chat al mismo tiempo, pero voy a estar atento. Entonces, nosotros podemos decir que esta expresión de acá arriba es menor estricta que lambda por alfa más 1 menos lambda por alfa. ¿Ya? Y si se dan cuenta, bueno, aquí ya uno, cuando ya lleva harto tiempo demostrando esta cuestión, ya cacha que llegó al tiro, pero en el fondo es volver a despejar términos nomás. Más alfa menos lambda alfa. Si se dan cuenta, estos términos se cancelan y lo que nos queda en el fondo es que A transpuesto Z es menor estricto que alfa. Y además Z pertenece a Rn, por lo tanto, Z pertenece al conjunto S. ¿Ya? Entonces lo que acabamos de hacer acá es que cualquier combinación convexa de dos puntos cualquiera del conjunto está contenida en el conjunto. Y eso es la definición de convexidad. Por lo tanto, S es convexa. ¿Ya? ¿Dudas con lo que acabamos de hacer? El silencio es que quedó claro. Está claro. Sí, Ya, entendió. ya, qué bueno. Qué bueno. Me alegra que se haya entendido. Parte B. Entonces vamos a hacer uno más de convexidad para que ya la próxima vez, ahora voy a esperar que cuando pregunte qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué es lo que hay que hacer, ustedes me digan como, ya hay que hacer esta cuestión. Entonces vamos a ver el B. Vamos a ver el B. Aquí está. Y nos dice, sea f una función convexa, demuestre que su epígrafo, epi de f, es igual a todos los x, t, tales que x pertenece al dominio de f y lo que tiene que ocurrir en el fondo es que f de x es menor o igual a t. ¿Ya? Entonces, demostrar que el epígrafo de f es un conjunto convexo. Eso. Creo que después volví a subir el auxiliar sin el x perteneciente al dominio de f porque dejé de compartir pantalla. Porque me entró la duda si es que era necesario demostrar eso o no, hace poquito, y como que me dije, ya, filo, omitámoslo para el auxiliar mejor, no quiero improvisar. Así que
démosle con que f de x tiene que ser menor o igual que t, porque generalmente esos casos se omiten. Entonces, ya que lo que queremos mostrar que epígrafo de f, donde son todos los x, t, se cumple que, y podemos decir también todos los x, t pertenecientes a Rn cruz R, tales que f de x menor o igual a t. ¿Eso quiere decir que tanto el x como el t van a variar? ¿O no? Sí, pues son variables. O sea, no es que sean variables como tal, son un punto. Eso es Claro. no. Pueden ser cualquier punto que cumpla esta condición. Eso es no. Eso es lo que tienen que tratar de abstraerse un poco con este ramo, que cuando nos definen conjuntos, no tienen que verlo como, en el fondo es un espacio que está delimitado. Ya, eso es. Aquí f de x menor o igual a t, si ustedes lo ven en R2, va a ser como todo lo que está para una función tal que es menor que t. ¿Cachai? Eso. Entonces, tenemos que, donde f es convexa. Ya, entonces ahora, pregunto nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para... no, pero esto ya me lo dijeron antes, así que lo voy a omitir. Asumo que todos lo cachan ahora. Entonces, vamos a darnos dos puntos arbitrarios nuevamente en el epígrafo de f. Ya, entonces vamos a decir, sean x, t1 y x, t2 y, t2 pertenecientes a Rn cruz R. Ya tenemos esto, entonces vamos a decir que va a haber un lambda perteneciente a 0,1 y luego con eso vamos a construir una combinación convexa Z, y aquí lo vamos a escribir de forma inteligente para poder aplicarlo después. Vamos a escribirlo como vector al toque. Vamos a decir que Z1, Z2 es igual a lambda X más 1 menos lambda Y, y aquí va a ser lambda T1 más 1 menos lambda T2. ¿Vale? ¿Dudas con lo que acabo de hacer? Que si alguien no se acuerda mucho de álgebra lineal, quizá, o de álgebra, eh, puede tener eso, puede que se haya confundido un poco. Pero por mientras voy a continuar, ya que nadie me interrumpió. Ya, pues entonces vamos a hacer lo mismo que para el caso anterior. Yo quiero saber si en el fondo esta combinación convexa cumple las condiciones para estar en el epígrafo de f. Entonces quiero saber si f de z1 es menor o igual a z2, ¿cierto? Eso es lo que quiero saber. Acuérdense que era un x, t, en este caso el x sería, o sea, el z1 sería como el x y el z2 sería el t. Entonces, nosotros tenemos a que f de z1 es lo mismo que f de lambda x más 1 menos lambda y, ¿cierto? Porque nosotros definimos z1 de esa forma. Entonces nosotros queremos acotar esto por un z2. ¿A quién se le ocurre algo que podríamos hacer acá para acotar esta expresión que tenemos acá? ¿Usar la definición de función convexa? Sí, muy bien, Mauricio. Eso hay que hacer. Entonces, como nosotros sabemos que una función convexa, no sé si lo vio el Pipe, me imagino que sí, tenemos f de lambda x más, lo voy a poner acá al tiro. Como f es una función convexa, entonces f cumple lo siguiente. F cumple para esa combinación convexa esto.
1 menos lambda f de i. Esa es la propiedad de las funciones convexas, ¿ya? Entonces ya empezamos a acotar al tiro f de z. Aquí lo que estamos haciendo es acotar f de z. Entonces, ahora pregunto nuevamente, y que me responda otra persona, por favor, ¿qué es lo que podríamos hacer en este momento para continuar acotándolo y llegar a que esto es menor que z2? ¿Quién cacha? La definición de epígrafo. Sí, pero no sé si es Es como que la respuesta. tanto, ¿Ah? tanto f de x como f de y van a cumplir la condición que ya habíamos dicho porque ambos pertenecen al conjunto que ya habíamos mencionado antes. Sí. Entonces los puedes acotar cada punto por separado Exacto. para hacer la acotación. O sea, Sí, el eso. general. Perfecto, Jocelyn. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros sabemos que X pertenece al epígrafo y X, no. Nosotros sabemos que X, D pertenece al epígrafo. Eso es. Entonces, f de X tiene que ser menor o igual que T. En este caso T1, porque esos son los puntos que nos dimos. Menor o igual que T1. Por lo tanto, esto es menor o igual que T1 y esto de acá es menor o igual que T2. Por lo tanto, esto nos va a quedar como menor o igual que T1 más 1 menos lambda por T2. ¿Ya? Y no sé si se dieron cuenta, pero aquí estamos listos. Porque nosotros impusimos antes que esto de acá, en el fondo, es Z2, que es lo que tenemos acá. Z2, que es la segunda componente del vector, es igual a esto que está aquí abajo. Entonces, a lo que llegamos es que f evaluado en Z1 es menor o igual que Z2. Menor o igual que Z2. Por lo tanto, Z, el Z grande, el vector Z, pertenece al epígrafo, pongámoslo como lo escribimos mejor, el vector Z1, Z2, pertenece al epígrafo de F, y Z1, Z2 es una combinación convexa cualquiera, por lo tanto, no sé por qué salió eso. ¿Alguien está rayando o es mi idea? Si alguien está rayando la pantalla, por favor deje de hacerlo. O bórrelo, yo no sé cómo borrar esto. Ya, ¿en qué estaba? Entonces, el epígrafo de F, dado lo que concluimos ahí, es convexo. Vale. Ahora voy a ver cómo borrar esta cuestión. ¿Qué es esto? Ya, filo. Vamos a tener que trabajar con esta weá que alguien rayó acá, así que démosle nomás. Ya, bueno, pero ¿se entendió el problema? Aquí concluí que entonces el epígrafo de F era convexo, donde usé el mismo procedimiento que en el ejercicio A. ¿Ya? Eso. ¿Hay dudas con el ejercicio B? Yo tengo una duda. Ya, ¿Cómo se te Francisca. ocurrió escribir el Z1 y Z2 de esa forma? No entiendo por qué en una componente trabajáis con los X y los Y y en la otra con los T. Ya, mira. A mí no se me ocurrió. Uno puede, esto es por eso, decía como de álgebra lineal quizás, uno puede decir que X, coma Y, coma Z, pertenece a R cruz R, o puede decir que pertenece a R3 también, ¿ya? ¿Por qué a veces se usa esto de acá arriba? Esta es como la introducción, por si acaso, de la respuesta.
porque a veces uno quiere como indexar, o sea, decir que distintos elementos pertenecen a espacios distintos. ¿Cachai? Aquí no tiene sentido escribir R cruz R cruz R. Una vez uno quisiera escribir R cruz los naturales, o R2 cruz el hortante positivo. Ya. Lo que hice acá fue tomar este par ordenado, ¿ya? ¿Por qué par ordenado? Esto de acá es un vector que pertenece a Rn, Ya, creo que sí entendí. ¿ya? Sí. Igual voy a concluir la idea. Ay, Y esto de acá, por si alguien más no tiene la misma duda, pertenece a R, ¿ya? Entonces yo también puedo decir que x, t pertenece a R de n más 1, ¿ya? Lo que es relevante es que acá hay n elementos, esto es un vector de n elementos, y esto es un escalar, ¿cachai? Entonces, yo lo puedo escribir así, horizontal, que en el fondo cuando está horizontal es como si estuviera transpuesto, pero no es relevante irse en esos detalles. La weá es que esto, x, t, yo también lo puedo escribir así. ¿Vale? Eso es. No hay drama con hacer eso. Que fue lo que hice acá. También podría haber escrito z1, z2 igual a lambda x más 1 menos lambda y, lo otro que está abajo. Pero medio paja, porque se iba a ver muy largo. Eso no. ¿Más dudas con lo que hice? gracias. De nada, Francisca. Ya, entonces pasemos al peor. Acabo de cachar que se borró lo que rayaron. Gracias. ¿Cachai? Yo también sé que se puede escribir en la pizarra de Zoom. No sé cómo se hace, nunca lo he usado. Por eso no sé borrar también, así que porfa no lo hagan. Pasemos al peor. Y quedan 8 minutos. Así que vamos a tener que cortar la reunión después y volver. Y como partimos a las 4:20, deberíamos terminar como a las 5:20. Ya. Entonces, pregunta 2, sea el sistema de igualdades lineales, que está ahí, usando los teoremas de caracterización, encuentren los puntos extremos y direcciones extremas. ¿Ya? Yo no sé cómo les pasó el Gonzalo los teoremas de caracterización, pero sí, me imagino que él recomendó el apunte de Amaya. Lo que me pasa con ese, con ese apunte es que siento que esto está muy mal explicado. Demasiado mal explicado. Les voy a mostrar lo que sale. En un segundo. Esta. Ahí se ve. Este es el teorema de caracterización de puntos extremos. ¿Ya? Entonces nos dice, sea un poliedro P... ¿Se ve el teorema o no? ¿Lo compartí bien? Sí, se ve. Ya. Entonces, sea un poliedro... lo relevante acá es que es un sistema de desigualdades. Esto AX igual B, sistema de igualdades, y que X tiene que ser mayor o igual a 0, donde A pertenece a las matrices de M cruz N, los reales, de rango M y B. ¿Qué quiere decir esto? Que es de rango completo. ¿Qué significa que sea de rango completo? Por si no se acuerdan. Que no existen dos columnas o dos filas iguales en la matriz, ¿ya? En el fondo es que la matriz puede invertirse. Eso es lo único relevante. ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a tener que calcular la inversa de la matriz, ¿ya? Y lo otro importante es que la matriz A que se forme se puede descomponer de la forma B cruz N, ¿ya? A la parte que se llama B, a la matriz B se le conoce como matriz básica, y a la otra matriz, matriz no básica, que puede ser un vector de, no sé, cualquier dimensión. Ya. ¿Cuál es la gracia de esta cuestión? Que la matriz básica, si se dan cuenta, yo la voy a querer invertir, ¿ya? Entonces esa matriz va a tener que ser cuadrada siempre, siempre. Y una cosa importante de esto es que cada matriz básica me forma un punto extremo, ¿ya? O puede formar un punto extremo, pero en el fondo, cuando yo elijo una base, que con base me refiero a matriz básica también, estoy eligiendo un punto en particular, ¿ya? Eso lo van a ver más adelante cuando vean simplex, o si es que ya lo están viendo, que lo que hace uno es básicamente moverse entre estos puntos extremos eligiendo distintas bases, ¿ya? Y esas distintas bases las elijo entre todas las columnas que tiene la matriz A,
que es la de las desigualdades, ¿ya? Entonces volvamos a whiteboard. Entonces mi sistema de desigualdades era de la forma x1 más 3x2 más 2x3. Es un sistema súper simple y no es tan largo porque no creo que... Esto no tiene sentido hacerlo matraquero. Probablemente si tienen un control va a ser matraquero, pero prefiero que entiendan bien lo que estamos haciendo, ¿ya? Porque perder tiempo matraqueando ahora no tiene propósito. En ese sentido, mejor que lo usen en el control si es que tienen. Eso. Y esto es igual a 2. Y esto es x1 menos x2. ¿Vale? Ya, entonces, bueno, me imagino que alguien no cachó nada de lo que le hablé antes, porque quizás no había visto este teorema, pero lo que tengo que hacer para tomar este sistema de igualdades a algo relacionado con el teorema es que la matriz A va a agarrar todos los coeficientes de todas las igualdades que hay acá. Entonces yo en la primera igualdad tengo que el coeficiente que está en x1 es 1, el coeficiente que está en x2 es 3, el que está en x3 es 2. Entonces mi matriz va a ser 1, 3, 2 en la primera fila, y en la segunda fila va a ser 1, menos 1 y 0. ¿Ya? Esa es mi matriz A. Y mi matriz B va a ser, o sea, mi vector B en este caso, 2, 1, o 2,1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo podemos separar así? ¿Y cómo se relaciona esto con el otro teorema? Es que nosotros, esto de acá, teniendo estas matrices A y B, podemos decir que que AX es igual a B, ¿ya? Que esta es como la notación usual que se usa como en optimización cuando uno quiere explicar cosas teóricas, ¿ya? Ya, pues, entonces lo que yo les decía antes, cuando uno puede como separar la matriz en otras matrices, donde una tiene que ser una matriz básica, es que aquí, por ejemplo, yo puedo elegir una base, que va a ser la base 1, 2, donde yo lo que hice fue agarrar la columna 1 de la matriz A y la columna 2 de la matriz A, ¿ya? Entonces mi base 1, 2 va a ser 1, 1, 3, menos 1, ¿ya? Entonces como que mi matriz no básica, que en este caso sería un vector, va a ser, yo le pongo aquí en este caso n1,2, va a ser igual 2, 0. Esto de ponerle 1, 2 en notación. De hecho, no sale en el teorema. Y por eso yo encuentro que está mal explicado, porque no se entiende qué columna estoy eligiendo. Como que solamente te toman una base de cualquiera. Y después se tienen que indexar en el punto extremo que voy a encontrar de acuerdo con las columnas que yo elegí. ¿Ya? Entonces como que pierde consistencia el apunte de Amaya ahí. Una crítica a Amaya. Ya eso. Entonces, lo que yo quiero encontrar con esta base es un punto extremo. Voy a ver una pregunta que salió en el chat. Palabra. Palabra. No sé qué quiere decir el Joan con palabra. Ya. Si quiero encontrar un punto extremo, y según lo que sale en el teorema, yo voy a encontrar algo de esta forma. Y esto de acá. ¿Ya? Encontrar un punto de esta forma si la matriz básica por B es mayor o igual que 0. ¿Ya? Pero en este caso, si yo, por ejemplo, elijo las columnas 1 y 3 para armar mi matriz básica, yo voy a tener el primer elemento del vector que se forma por B, la inversa de B por B, en la primera posición, y el segundo elemento tiene que ser 0 de X, y el tercer elemento de X tiene que ser el segundo elemento de la inversa de B por B. ¿Ya? Es medio enredado, vamos a hacer el primero para que se cache y de ahí va a salir fácil. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la inversa de la matriz básica con las columnas 1,2. Si alguien no se acuerda cómo calcular la inversa, se hace de esta forma para una matriz cuadrada.
Si yo tengo que A es igual a A, B, C, D, mi inversa va a ser 1 partido en el determinante y la matriz es la transpuesta de la adjunta, que en el fondo queda esto de esta forma. Menos B, A. ¿Vale? A eso tenemos que llegar. En este caso,